¿Qué tal, Douglas? Buenas noches para usted, para los amigos televidentes de Noticias Telediario. Así es, y nos topamos con esto gracias a una denuncia anónima que nos dijo, presten atención porque hay varias unidades que están brindando el servicio en condiciones irregulares en la situación del RITEVE, que no lo presentan. De acuerdo con las propias declaraciones de la empresa, que obviamente acude a nosotros con el fin de también brindar su posición, ellos tienen un total de 18 unidades, 9 de ellas son las que están en este momento brindando el servicio y no pueden llevarlas a RITEVE, según dicen, porque el propio Consejo de Transporte Público no les permite hacerlo si no tienen el pago de los cánones al día. Voy a presentarles la siguiente nota que resume más al respecto de esta situación. Una denuncia anónima alertó sobre la irregular operación de esta empresa que cruza prácticamente todo el casco metropolitano. Este viernes nos dedicamos a comprobar si la irregularidad era cierta. En un recorrido constatamos 5 unidades en el transporte diario de usuarios sin revisión técnica vigente. Los vencimientos, según las etiquetas en los parabrisas o al costado de la cabina del conductor, indican que desde abril o marzo estos buses no son revisados como corresponde. Para el Consejo de Transporte Público, pese a algunas dificultades ocasionadas por la pandemia a este sector, este tipo de faltas no son aceptables. Definitivamente, esto es algo que no se puede permitir en ningún momento. Las empresas tienen obligaciones que atender y con respecto a la seguridad, tanto de la salud, incluso de la vida de las personas, son 2 aspectos fundamentales que las empresas deben de atender. Que las revisiones técnicas vehiculares estén al día y hayan sido llevado las unidades en su momento a ser atendidas y revisadas por las estaciones de RITEVE y además tener las pólizas de seguros contra accidentes también al día. Noticias Telediario quiso conocer la opinión de la empresa, que dijo estar afectado por el tema de los cánones y evidentemente los riesgos reducidos producto de la pandemia. Estamos en un proceso muy complicado en las empresas de transporte público. Tenemos, desde que inició la pandemia, se nos bajó un 60% de los ingresos. Entonces ya vamos casi para 1 año y medio y tenemos pérdidas de alrededor de $10,000 más o menos mensuales. Es que los buses no se han llevado a RITEVE, no es porque no queramos llevarlos, sino esos buses, el tema es por los cánones. Los cánones se nos venció uno en febrero, que se pudo cancelar, y ahora se nos venció otro parcial en abril. Y del lado de los usuarios, la reacción es de sorpresa al preguntarles sobre la irregularidad. Demasiado mal porque hay un accidente o sea, puede ocurrir cualquier cosa, ¿sí? Entonces es peligroso. Normalmente, ¿qué buses utiliza? O sea, Sabana, el de Zapote, Pavas. No me parece que no lo revisen porque es un riesgo. Deben cumplir con la ley. ¿Usuarios normalmente de qué unidades de autobuses son? ¿De qué líneas? ¿Cuáles? ¿Qué buses usa con frecuencia, digamos? San Sebastián y Curridabat. Eso es irresponsabilidad del empresario, porque nosotros somos usuarios y ellos tienen que tener los buses buenos, ¿no? Para que poder viajar la gente. ¿Ya? Sobre todo por seguridad, ¿verdad? Por seguridad, exactamente, ya. Sin embargo, este no es el único señalamiento contra la compañía, pues los conductores sufrirían varias violaciones en sus derechos laborales, con pagos divididos, una situación en el gremio nada nueva. Ellos sí tienen una afectación a nivel de salarial, además de esas reducciones de jornada, les están
lo que hacen es que, digamos, les están, en algunos casos, una reducción en el salario por faltante de barras. En algunas empresas lo ponen como en la colilla de salario, se la ponen como un adelanto y en realidad es un faltante de barras. En otras las ponen como préstamos en la colilla y eso es rebajo por barras. Las estimaciones indican que esta empresa moviliza un aproximado de 800 personas por día en cada una de sus unidades y tienen cerca de 18 buses disponibles para el servicio. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Douglas, bueno, en este sentido la empresa ha sido muy clara en decir, nosotros no es que queremos andar operando con buses con RITEVE vencido. El CTP nos obliga a mantener el servicio activo, pero tampoco nos permite ir a RITEVE si no hemos pagado los cánones. Y los cánones tampoco los podemos pagar porque la situación de la pandemia tiene los ingresos de la empresa disminuidos. Entonces ellos dicen que incluso temen que tras esta denuncia que estamos haciendo, salga siendo protagonista el CTP o la Policía de Tránsito multándolos cuando es algo que no está directamente siempre o al 100% en sus manos. Alfonso, si ocurriese un accidente que uno no espera nunca que eso ocurra y tocamos madera para que no pase, ¿qué pasaría? Es decir, ¿se reconocería el seguro? Por supuesto que no. Tiene que tener RITEVE al día. Ese es uno de los tantos riesgos, exactamente como usted lo menciona. Esperemos que nunca ocurra nada, ninguna situación que haya que lamentar. Pero en efecto, cuando pues la revisión técnica no está al día, y hay que recordar un aspecto fundamental, en las unidades de transporte público, el RITEVE se debe de hacer cada 6 meses. Es decir, como nosotros constatamos ahí, hay unidades que andan con 3 o hasta 4 meses, es decir, van con más del periodo actual que deberían de tener de RITEVE vigente, y cuando eventualmente probablemente los lleven, van a tener hasta 2 periodos ya de RITEVE no aplicado adecuadamente. E incluso nos sorprendió ver incluso el estado de algunas llantas de estas unidades de autobús completamente lisas. Es algo realmente bastante peligroso, especialmente para los usuarios. A ver, aquí hay que separar varias cosas, Alfonso. Lo primero que nos tiene que preocupar es la integridad de los pasajeros. Eso es lo número uno. La vida de la gente, la vida de las personas está por encima de todo. No puede ser posible, y uno entiende la posición porque hay empresarios que sí son serios, que realmente la han visto muy mal, pero esto tampoco justifica ni abre un portillo para que tengan unidades sin la revisión técnica con las llantas gastadas, como usted lo está describiendo. Ahora, ¿cómo los dejan circular? Porque a una persona, si yo fuera con mi carro sin RITEVE, me para el tráfico, me hace el multón, me quita las placas o quién sabe qué más hace, bueno, me ponen la multa, y si es reiterativo el asunto, pues simplemente yo no circulo. Pero ¿cómo circulan los autobuses? Alfonso, ¿cómo explica uno eso? Incluso nos llamó mucho la atención, Douglas, que hablando con don Manuel Vega nos dice, bueno, nosotros tenemos 3 formas de darnos cuenta que hay una irregularidad. La primera, que obviamente hacemos algunos recorridos, se podría decir aleatorios, para poder efectivamente determinar si hay algún grado de incumplimiento. Si hay denuncias de la prensa, como en este caso, que fue lo que ocurrió, o incluso si los usuarios llegan a quejarse. Pero bueno, pareciera, tal es el caso de esta situación en particular, que si nosotros no hubiésemos llegado hasta el Consejo de Transporte Público a decirles, bueno, vean lo que está pasando con esta empresa, que aparte de todo es una de las empresas que maneja y moviliza muchísima gente en el centro de San José, pues probablemente ahí seguiría la irregularidad ocurriendo y nadie estaría diciendo nada. A mí me cuesta creer que ni el CTP, ni la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que el Superintendente de Transportes, esto no lo tenga claro, o que, bueno, uno entiende que tienen mucho trabajo, eso también es una realidad, pero ¿quién supervisa? ¿Quién controla? ¿Quién verifica? Yo lo vuelvo a reiterar, que sí, que hay pérdidas, que la pandemia nos ha golpeado a todos, claro, pero eso nunca podrá ser una justificante para poner en riesgo la vida de la gente, la vida de los usuarios. Es que si no ponemos al usuario en el centro de todo, sencillamente siguen ocurriendo este tipo de situaciones. Eso no puede ser. Un país que se supone que ha avanzado mucho en el tema de transporte y que, ¿verdad? Y luego entonces un montón de gente no quiere el tren eléctrico y no quieren los trenes y no quieren nuevas modalidades de transporte.
No se entiende, Alfonso, es totalmente, este es un país lleno de contradicciones, porque mientras nos recetan los aumentazos de gasolina, usted nos está hablando ahora de varias unidades sin InfriTV, entonces, ¿por qué no pensamos en otro tipo de transporte? Que sea complementario al que ya existe, sin que esto genere tampoco una pérdida a los empresarios, que sabemos que los servicios de autobús no son una ONG. Los empresarios tienen que generar el ingreso necesario para mantener la flotilla de autobuses. Eso también lo tenemos claro. Pero reitero, Alfonso, la vida de la gente está por encima de todo esto. Qué triste lo que usted nos está mostrando hoy. Así es, Douglas, y eso sería lo más importante, que, bueno, usted o yo, bueno, pues en este caso yo, que particularmente soy usuario de autobús, me pueda subir a una unidad de transporte público tranquilo y satisfecho de saber que voy seguro hacia el destino donde yo voy. Ya ahora uno literalmente va a ver con algún grado de desconfianza el eventualmente subirse a una unidad de transporte público, cualesquiera que ésta sea. Y es muy importante mencionar y reafirmar esto. Recordemos que se está evaluando la posibilidad de extender las concesiones de las autobuseras por espacio de 15 años. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es que hay tanto temor en las autoridades de entrar realmente a ordenar este tema, pero ya es un tema bastante añejo, bastante viejo? Alfonso, se propone el tren eléctrico y que sale todo el mundo a decir, ay, no es necesario el proyecto. Entonces hoy el INCAE les dice, es que no, si va a generar crecimiento económico un tren eléctrico, por ejemplo, al país. Pero usted tiene diputados populistas que lo único que les interesa es hablarle a cierto grupo para mover cierta cantidad de votos y decir el tren eléctrico no se necesita. Y cuando uno ve esto, yo quisiera que los diputados se monten a los buses. Yo viajo en el bus de Tibás a San José, que generalmente cuando voy a San José me monto en la línea de autobús y siempre como un ajito de esos buses. ¿Y por qué todos los demás no pueden ser igual? ¿O por qué no podemos tener y aspirar a un sistema de transporte con diferentes modalidades, como puede aspirar cualquier país desarrollado? Pero ahí se nos nota los tercermundistas y se nos nota la incapacidad que tenemos muchas veces, que reclamamos. Hay una solución, entonces no hay que avanzar con el tren eléctrico porque entonces no es necesario. Pero todos los usuarios sí tenemos que vernos en peligro cuando hay unidades de transporte que no tienen InfriTV al día. Es impresionante, este país es una contradicción absoluta. La verdad es que a veces no entiendo cuál es el razonamiento ni de los políticos ni de empresarios. A veces me quedo realmente sorprendido y sobre todo de nosotros, los costarricenses, como usuarios, que deberíamos de estar pensando en demandar productos, servicios de altísima calidad, que nos agreguen valor, que realmente se preocupen en facilitarnos la vida. Pero a veces, honestamente, como dicen, no entiendo. Muchas gracias, Alfonso, por este reporte. Sigamos con este tema que es importantísimo para el usuario. Buenas noches.